Vamos a platicar de economía. El Banco BNP Paribas anticipa un crecimiento del Producto Interno Bruto de México de 5.5% para el cierre del año y de 2.7% para el 2022. ¿Qué se espera para el crecimiento económico para lo que resta de este año y qué se puede pues anticipar para este paquete económico que va a incidir de manera preponderante en esos datos de cierre de año? Vamos a platicar con Pamela Díaz, ella es economista para México, precisamente de BNP Paribas. ¿Cómo estás, Pamela? Mucho gusto, buenas tardes. Hola, mucho gusto, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, interesados en platicar con ustedes sobre estos pronósticos, estas estimaciones del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que están ustedes observando que los lleve de tal suerte a calcular o a estimar ese 5.5% de crecimiento? Pues déjame te cuento que si bien el primer trimestre y segundo trimestre de este año, pues vimos ciertas cifras de crecimiento un poquito superior a lo que se habían esperado cuando empezamos 2021, la expectativa para la segunda mitad del año es de moderación. Y te cuento más o menos los factores que están delineando esta moderación. Por un lado tenemos que en segundo trimestre de este año, con la reapertura económica, observamos que hubo un boost proveniente de la demanda interna, ¿no? A la hora en la que se llevó esta recomposición de gasto, pues hubo un impulso proveniente de demanda que muy probablemente se va a estabilizar para la segunda mitad del año. Entonces, pues digamos que desaceleración, estabilización, como lo queramos ver, es el primer factor que va a provocar moderación de crecimiento para tercer y cuarto trimestre. Y el segundo factor que estamos viendo es que, pues en general, hemos visto muchas disrupciones en cadenas productivas a nivel global, algunos cuellos de botella, esta crisis que estamos observando con los semiconductores, y estamos anticipando que estos desbalances que se están presentando a nivel global, pues se extienden en el segundo semestre del año y siguen afectando la actividad industrial durante tercer y cuarto trimestre. Entonces son esos dos factores lo que nos lleva a tener esa expectativa moderada de crecimiento en la segunda mitad del año. Pamela, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Pamela, comentaba Darío también de que pues, hay mucha expectativa en el mercado en torno al paquete económico que va a presentar el gobierno pues, la próxima semana. ¿Qué esperan en BNP Paribas? Así es. Hola, Rogelio. Pues bueno, como saben, para la siguiente semana, este paquete económico, pues básicamente contiene tres documentos, ¿no? Por un lado, los criterios generales de política económica, el proyecto de presupuesto y el proyecto de ley de ingresos, que pues también debería de contener esta miscelánea fiscal. Entonces, déjame platicarte algunos puntos que me parece que pues debemos de prestar atención con el presupuesto del siguiente año y finalizar esta respuesta con nuestras proyecciones. Me parece que, número uno, debemos prestar atención a que los supuestos económicos que vienen en los criterios generales sean creíbles. En particular, hay que observar el crecimiento económico que se está planteando para el siguiente año. Nosotros tenemos un estimado pues un poco más conservador del que Hacienda planteaba en los precriterios de abril, que era de 3.6%. Entonces, me parece que este es el primer punto a observar, junto con estimaciones de precio de petróleo, por supuesto, y de producción petrolera, donde me parecería que podría venir un poquito sobreestimada. Segundo punto que me parece muy importante es cómo viene la reasignación de gasto. Una de mis preocupaciones principales es que venga pues un poco destinado hacia proyectos, programas sociales un poquito que se caractericen por tener bajos multiplicadores fiscales. Un gasto que no necesariamente se esté traduciendo en crecimiento económico. Sí me parece que habrá que ver este balance que existe entre presupuesto destinado a programas sociales, a gasto corriente, y esta tendencia a la baja que de repente ha presentado el gasto asignado a inversión. Y un tercer punto que también me parece importante en presupuesto del siguiente año es que mucho de la recaudación fiscal para 2022 muy probablemente va a estar basada en una recaudación ex ante sobre la mejora en la eficiencia recaudatoria. Es decir, va a estar basado en simplificación y mejora en la recaudación impositiva, lo cual es positivo. Sin embargo, pues se están contando con ingresos que pues no necesariamente tendrían que materializarse, ¿no? Lo cual puede añadir cierta incertidumbre. Te comento rapidísimo nuestros estimados. Creemos que para el presupuesto 2022 vamos a observar un superávit primario de 0.2%,
que sería equivalente a un balance público de menos 2.5% del PIB. Bien, con respecto a otras variables como por ejemplo la inflación, tasas de interés que también están presionando la economía y por ende pudieran presionar las estimaciones del PIB, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen? La inflación es un tema en este momento. Tenemos un estimado de 6.3% para la inflación general de cierre de año y de 5% para la inflación subyacente. Aquí me parece muy importante prestar atención a la naturaleza de los choques que están afectando la inflación. Vamos, hay inflación en todo el mundo por los desbalances entre oferta y demanda, pero la diferencia de mercados desarrollados y mercados emergentes, incluido México en este momento, en materia inflacionaria, es que estos choques en precios relativos se están traduciendo a una mayor inflación subyacente. Es decir, hay un traspaso que pues implica un riesgo de generar pues, afectaciones al proceso de formación de precios y ver expectativas inflacionarias más altas. Hay dos maneras en las que este escenario de mayor inflación puede afectar las expectativas de crecimiento. Manera número uno es a través del incremento en los costos de insumos, que esto es algo que pues bueno ya se está viendo, que pueda afectar directamente pues a las utilidades de empresas en el sector industrial. Y la segunda forma, el segundo canal de transmisión en la cual podemos ver una afectación de inflación al crecimiento es a través de un deterioro en el ingreso disponible, en la capacidad de compra de consumidores, que pues los lleve a generar un deterioro en el ritmo de aceleración que había estado presentando la demanda interna. Entonces, sería eso. Pamela, el día de hoy también en Estados Unidos se conoció pues la creación de empleo. No fue, digamos, que lo que esperaba el mercado. Y bueno, Estados Unidos ha venido jalando a México en esta recuperación, en esta combinación entre lo que pasa fuera de México y lo que estamos haciendo internamente. ¿Qué opinión tienen? Exacto, pues mira, muchas de las cifras que vimos hoy de empleo en Estados Unidos de nóminas no agrícolas estuvo asociada con cierta estancamiento en el empleo, sobre todo asociado a ocio y hospitalidad, en línea con el incremento en casos de COVID que se ha visto pues en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay un problema grave en cuanto a la oferta laboral, porque los trabajadores pues no están volviendo a trabajar por temor, ¿no? ¿Cómo esto puede afectar a México? Como sabes, pues hay una dependencia importante entre México y Estados Unidos. Nosotros estimamos que por cada incremento de 1% en el PIB de Estados Unidos, la economía en México se incrementa en 1.2, ¿no? Entonces, es una relación bastante estrecha, pero déjame te comento un poco las expectativas de nuestros economistas en Estados Unidos y cómo ven esta desaceleración con un carácter un poquito temporal. Lo que ellos dicen es que estas disrupciones que estamos viendo en la economía de Estados Unidos van a pegar en la segunda mitad de este año, pero vamos a ver una recuperación, sobre todo asociada a los paquetes de infraestructura, a los paquetes fiscales, que podría pues llevar a una reactivación de la economía de Estados Unidos en 2022, ¿no? Entonces, mucho de la expectativa aquí es, tenemos un bache en la tendencia de crecimiento, pero el fin sigue siendo el mismo, más crecimiento en Estados Unidos. Ahorita que mencionabas el tema de los paquetes de infraestructura, bueno, pues se sigue esperando el tercer paquete que nomás no llega. Sí está estimulando la inversión pública, sí está teniendo un impacto, incidiendo positivamente en ese rubro, pues estos famosos paquetes. Sí, totalmente, totalmente, sobre todo porque estabas en una fase del ciclo económico en Estados Unidos que esta inyección de dinero en el país pues sí te generaba como cierto puente para que la caída no fuera más baja y sobre todo que los desbalances en el mercado laboral no tuvieran una afectación aún mayor. Ahora, el lado negativo de todos estos paquetes fiscales es que al final del día están causando inflación. Y esto nos lleva a que justo en Estados Unidos y en general en países desarrollados, pues está esta tendencia a entrar a un escenario económico de reflación económica que está asociado justamente por mayor inflación generada por como una respuesta de política fiscal. Exactamente. Y en su escenario de riesgos, Pamela, ¿qué ven ustedes para México? Para México
me parece que los principales riesgos siguen estando asociados a la pandemia, número uno, sobre todo de corto plazo. Nosotros estimamos que podría haber una contracción económica de 0.5% del PIB adicional en caso de que pues las tendencias asociadas a COVID-19 pues se tornaran un poquito más complicadas. Hablando más allá de la pandemia, me parece que uno de los riesgos principales está en materia de inversión en México. El PIB potencial en el país, incluso antes de que se presentara el choque por COVID-19, pues ya era un poco más bajo de lo que observamos en años anteriores. Estaba ya alrededor de 1.8% según nuestras estimaciones. Y esto sobre todo estaba asociado a una disminución en la inversión fija bruta como componente del PIB. Entonces, para mí, el principal riesgo de largo plazo, más allá de la pandemia, está asociado a inversión fija. Y si tuviese que agregar un segundo, sería un riesgo asociado al mercado laboral, el cual, si bien ha presentado una recuperación post-pandemia, esta recuperación ha venido con ciertos matices, ¿no? Ha habido un incremento significativo en el sector informal de la economía, hemos tenido, que en general la brecha laboral sigue teniendo niveles del doble de los niveles prepandemia. Entonces, sí concluiría con eso, ¿no? O sea, mercado laboral e inversión fija bruta pueden afectar niveles de crecimiento potencial en el país. Pues Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas, muchísimas gracias por esta conversación, por compartirnos pues los análisis, las proyecciones que tienen en el banco. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, fue un gusto saludarlos. Igualmente para nosotros.